Shalom a todos, Baruch Hashem, en este día especial, en esta mañana, 7 a.m. de la mañana, en este Shabbat, un día muy especial, un día de fiesta establecido por el Eterno. Muy contentos, pues muy felices, pues porque nos ha concedido la salud y la vida una vez más. Nos quedamos pues en el quinto tema, pues ya entrando en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Por su misericordia pues estamos pues con salud y vida. Pues eso lo es un hecho, eso es un hecho de estar muy agradecido con nuestro Padre Dios, nuestro eterno Elohim. Pues Baruch Hashem y Shabbat Shalom para todos. Y despedida, pues ya pues el día de ayer pues se despidió pues el día pues de los 7 días de los panes sin levadura. Pues que el Eterno pues bendiga a las dos casas, tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel, porque así está la profecía, pues que no debemos de menospreciar ni hablar mal de la casa de Judá ni la casa de Israel, porque ese era el propósito de la profecía, de venir a unir a las dos casas o los dos palos, como dice la escritura. Baruch Hashem para todos. Vamos a entrar ya en materia en lo que es el sexto tema. El sexto tema de las dos casas. Toda Rabat te damos Abba en esta hora, porque nos has concedido la salud y la vida una vez más. Bendícenos en esta hora, bendice a cada uno de tus hijas y tus hijos, bendito y buen Elohim nuestro, Adonai nuestro, Yahweh nuestro, que estableciste este día especial. Fue creado, hecho para la humanidad, este día especial, para que te obedeciesen y te adorasen y te alabasen este único día que tú has establecido, y según las Sagradas Escrituras, tanto como el primer pacto, el primer Brit y el segundo Brit Hadashah. Y en este segundo Brit, el Brit Hadashah, no registra tu volumen sagrado, tu Torah, tu palabra, que se guarde día domingo, sino que es tu séptimo día, tu día de reposo, tu día de Shabbat. Tú lo estableciste para la humanidad. El hombre es el que ha querido cambiar todo, pero no ha podido, porque sigues existiendo tu mismo Shabbat, como tú decías, que si hubiesen podido medir los cielos y la tierra, entonces sí podríamos decir, si no, el hombre lo pudiese medir, que bueno, ya no guardemos, hemos alcanzado los límites del Eterno, pero nunca te hemos podido alcanzar y te vamos a alcanzar, porque tú eres para siempre. Le decías a Abraham, le decías a tu pueblo, que tú habías establecido un pacto para siempre. Entonces, bendito Dios, para siempre es para siempre. Bendícenos por nombre en esta hora, en esta mañana. Concédenos el permiso de abrir este volumen sagrado, ya de iniciar con lo que es el sexto tema. Toda Rabat te damos en esta hora. Bendícenos por nombre, danos inteligencia, sabiduría, que tu Ruach HaKodesh pues descienda de lo alto y nos ilumine y nos guíe a toda justicia, a toda verdad, y que podamos trazar bien la palabra, que seas tú que nos ayudes, no por mis méritos, sino que por los de tu Hijo Yeshua. Baruch Hashem, toda Rabat te damos en esta hora, bien Ru. Amén. Sí, hermano, decía. Vemos aquí como el chalear del Pedro, y respondiendo Kefas, Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios, a Elohim, antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, el cual vosotros matasteis, colgándole de un madero. Entonces vean, el Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, porque así estaba en la profecía que vendría. Veíamos en los escritos, en los temas pasados, anteriores, de que él era que los se le preguntó a Efraín que qué pasaría con ellos, y vemos de que el Eterno le dice a los profetas que iba a haber una restauración, que esa restauración pues no iba a ser por este por los hombres, sino que por divinidad del Ruach HaKodesh, por divinidad de su amor infinito, que él le tiene a esta casa. Entonces veamos qué importante lo que decíamos, Hechos 5:31, y vemos que le levantó de un madero. Decía: ¿qué más? A Elohim ensalzado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para quién? Para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Entonces vemos algo bien importante, hermanos, que vemos de que por su llaga, vemos de que
venía, por eso decía nuestros antepasados de que aunque eran mayor que Yeshua, pero aunque somos tus antepasados, pero Yeshua eres mayor que nosotros. Vemos estos gentiles son los que se mezclaron, que se han mezclado con las 10 tribus. Los gentiles, hermano, por eso decíamos el misterio de Israel, y el tema, las dos casas, el misterio de Israel y los gentiles. ¿Por qué el misterio? Porque estos gentiles son los que se han mezclado con las 10 tribus, se han incorporado sin saber que habla de un Israel físico. Vemos, entonces, vean cómo, porque ese era un cumplimiento que tenía que tener la profecía de que los esparciría por todo el mundo. ¿Para qué? Decíamos, ¿para qué se tenía que mezclar esas 10 tribus por lo mal que hicieron y el Eterno las mezcló entre los gentiles? He aquí el gran misterio. ¿Por qué? Porque quería que la humanidad, que todas las naciones, pueblos y lenguas le conocieran. Entonces aquí estas 10 tribus se mezclaron. Estos gentiles se han mezclado con las 10 tribus vemos, se han incorporado sin saber que habla de Israel físico. Entonces vemos aquí ya estos gentiles que habla también, pues son ya mezclados entre las 10 tribus, estas tribus que se mezclaron entre las naciones. Entonces aquí sí, por eso dice el libro de los Hechos, a Dios ensalzado con diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de qué cosa, dar remisión de pecados. ¿Por qué? Porque la profecía decía que los iba a restaurar, que los iba a buscar, que él sabía dónde estaba Efraín, que él sabía dónde estaba la casa de Israel. Entonces Isaac, vemos Gálatas 4:28, Gálatas 4:28, aquí sí vemos por qué, hermanos. Vean que ahí se pone bien interesante el sexto tema, el sexto tema del tema de las dos casas o los dos palos. Vemos aquí algo bien importante, bien interesante, como ya el Chaliach Pablo nos empieza ya a aclarar más el misterio. Aquí se cumple ya el misterio. ¿Por qué? Porque los gentiles ya estaban mezclados entre las 10 tribus. Dice así, los cuales cosas dichas por Alá. Vemos lo que dice Gálatas capítulo 4 y su versículo 28. Dice así, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Vemos aquí al Chaliach Pablo, vemos aquí predicando en la parte ya de Galacia. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque estaba buscando a las ovejas siguiendo el mismo camino de Yeshua. Así que hermanos, porque Yeshua traía esa misión, ese compromiso de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que representa a Efraín. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces vemos que interesante, porque él dice los de Galacia, así como nosotros somos hijos de la promesa, porque estaba hablando, porque Pablo sabía en ese tiempo, esos 3 años que estuvo estudiando con nuestro Mesías en el Sinaí. Entonces ahí Yeshua le dijo cuál era la misión que él tenía que seguir buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? También para los gentiles. ¿Por qué? Porque ya se habían mezclado entre las 10 tribus. Entonces alcanzamos. Vamos a ver qué importante. Isaac era hijo espiritual, hijo físico, genético, el que hace las obras del Padre. Tenía las dos características por medio de la mezcla de las 10 tribus de Israel. O sea, entonces por eso dice el apóstol, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Por eso Pablo hace eso. ¿Por qué? Porque ya se habían mezclado entre los gentiles. Entonces vemos por medio de la mezcla de las 10 tribus de Israel en las naciones. Por eso Pablo menciona aquí, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces vemos aquí por medio de la mezcla de las 10 tribus de Israel en las naciones, la manera de vivir la Torá en nuestros corazones, la manera de ser, para no ser solo oidores. Entonces los que guardan, los que viven su palabra, que vivamos enamorados del Eterno, ante
sea, entre ceja y ceja, donde quiera que estemos, Él nos ve en nuestro trabajo, en todo nuestro comportamiento. Entonces, a veces de nada sirve, hermanos, tener una kipá, tener el brit, y si damos malos ejemplos, somos malos ejemplos para los demás. Entonces, ¿cómo vamos a hacer a aquellos que regresen a buscar su herencia, a buscar su Torah? Entonces, vemos que es importante. Vamos a ver aquí en Gálatas 2:13, dice así la palabra del Eterno. Y así, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Entonces vemos, aquí estaba pasando algo, estaba pasando algo. Esta es la expresión de Pablo en Hechos 13. Estaba pasando, dice, Pablo resiste a Pedro. O sea, vemos una disimulación que había aquí. Ya vamos a ver por qué, hermanos. Dice así, Hechos capítulo 13. Dice así la palabra del Eterno. Hechos capítulo 13, 23. Dice así la palabra de nuestro Adonai, de nuestro Elohim. Dice así, Hechos 13, 23. Dice así la palabra del Eterno: de la simiente de este Elohim, conforme a la promesa, levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Entonces vemos nuevamente, lo está confirmando de la lectura que teníamos de Hechos 5:31, de la simiente de la simiente de este Dios, conforme a la promesa, levantó a Yeshua por Salvador. ¿A quién? Por Salvador a Israel. Entonces veamos lo que estaba pasando allá, que Pablo le dice a Pedro, y Bernabé dice que se dejó llevar por su simulación. De la simiente de este Dios, conforme a la promesa, levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Entonces aquí se cumple, le está diciendo el Eterno, y a través de los Chaliab, diciéndole pues que Él era el que venía a restaurar, a buscar esas 10 tribus, entonces, que estaban perdidas, mezcladas entre las naciones, como veníamos diciendo. Entonces, algunos pasajes en la vida de los Chaliab, el Chaliab Shaul, Pablo, Hechos 28:20, vemos Hechos 28:20, dice así la palabra del Eterno. Dice así, vemos qué interesante, qué bueno. Dice así, Hechos 28:20. Dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. ¿Por la esperanza de qué? Por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. ¿Por cuál esperanza? Por la esperanza que entre toda la plenitud de las 10 tribus mezcladas entre naciones. Entonces aquí incluye gentiles, porque estos gentiles ya no son unos simples comunes gentiles, sino que porque se han mezclado con las 10 tribus. Entonces, por eso dice, así que por esta causa os he llamado para veros, hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. Entonces, vemos, él tenía un compromiso grande, así como Yeshua. Por eso Yeshua lo escogió, lo instruyó 3 años, diciéndole, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son esas 10 tribus, porque a lo mío venía, y a eso vine a hacer. Por eso te instruyo a ti, te llamo un llamado especial 3 años para que las busques. Entonces, por eso Pablo, que estaba rodeado, tenía un compromiso de buscar a las 10 tribus. Entonces vemos qué interesante, porque ya aquí estaba mezclado ya entre los gentiles. Entonces estos gentiles, ¿cómo van a recuperar? Tienen que recuperar también su herencia, porque para eso se mezcló, para eso los mezcló el Eterno, para que le conociésemos, para que obedeciésemos sus mandamientos, sus Shabbat, su fiesta. Entonces lo que resta es de que ese espíritu Ruach HaKodesh hará en cada gentil también que vaya llegando a esta palabra, que les haga recobrar su espíritu nuevamente, y así como los huesos secos, que estaban secos y muertos ya, y no tenían vida, no tenían nada. Entonces, con sus 613 preceptos, los iba a restaurar nuevamente. Entonces, el gentil, al oír esta palabra, pues él también pues va a tener que entrar a obedecer. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta se mezcló con Israel, con las 10 tribus de Efraín. Entonces, sin darse cuenta, por eso la palabra hoy gentil, según la profecía lo entendemos, mezclado también, es una mezcla que hay. Entonces tiene que recobrar vida nuevamente al oír la palabra. Por eso vamos a ver más adelante
cómo el Eterno pues les dice que lleguen a las sinagogas, que es necesario en el consenso, en el concilio, que se preguntaban pues qué vamos a hacer con estos gentiles. Entonces veamos qué importante. Pablo dice que estaba rodeado, se sentía rodeado con un compromiso grande, lo está manifestando aquí. ¿Por qué? Por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. Entonces veamos la respuesta. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Entonces lo que le preocupaba a Pablo era que lo persiguieran ahora, pues porque antes de ver él pues hecho lo mismo, ahora le preocupaba. Pero los hermanos le decían: tranquilo Rab Shaul, tranquilo Chaleab Pablo, que nadie te busca, ni hemos recibido carta. Baruch Hashem, que bueno, pues porque esa era la misión que Yeshua, a través de Yahweh, de nuestro Elohim, le había encomendado esa misión de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces los gentiles hoy tienen un problema porque sin darse cuenta nos mezclamos. Cuando éramos nosotros, sin darnos cuenta, pues nos habíamos mezclado ya con las 10 tribus. Entonces ahora hay un problema grande. Lo que resta para los demás gentiles es que hay que escuchar para aprender y llegar, y luego pues permitir que estos mandamientos, tenemos una gran labor de enseñarle a los gentiles todos de estos misterios del Eterno. Es por eso decíamos el misterio de el tema de las dos casas, el misterio de Israel y los gentiles. Entonces aquí ya vemos un gran problema, pues porque llevado ante una autoridad a otra, no comprendían cuál era la situación de los gentiles. Algunos líderes algunos líderes no alcanzaban a entender por qué Pablo, vemos ya cuando lo agarran a Pablo y lo acusan. Gálatas 3:29 dice así la palabra del Eterno. Gálatas 3:29 dice así la palabra de nuestro Elohim, la palabra de nuestro Adonai. Gálatas 3:29 dice así la palabra: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente las simientes de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Entonces por eso les anuncia a los gentiles, porque estos gentiles ya no eran simples comunes gentiles, que eran mezclados con las 10 tribus ya. Entonces por eso les dice el apóstol Pablo, y hoy nos resulta más fácil al venir el Mesías, según Deuteronomio 28, la herencia era la Torah. Si vemos el Deuteronomio capítulo 28, léalo, usted lo puede ver ahí, que la herencia era la Torah, mandamientos. Si ustedes han creído en un Mesías judío, porque este Mesías era judío, era de la línea del príncipe Judá, de ahí venía ya la profecía. ¿Se recuerdan ustedes en los temas anteriores? Entonces ahora es más fácil al venir el Mesías. Deuteronomio 28, que era la herencia, dice la Torah, los mandamientos. Si ustedes han creído en un Mesías judío, son de las 10 tribus, son esa simiente esparcida, aplica al linaje. Y según el diccionario Strong J 4690, esperma, ustedes son esperma de Abraham, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces veamos qué importante. Entonces por eso les dice: y si vosotros sois de Cristo. Entonces por eso muchos decimos hoy en día, bueno, yo amo a Cristo, pero aquí vemos hay un compromiso que nos liga a obedecer. No hay otra cosa que hacer sino que obedecer. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Entonces para ser herederos hay que recobrar nuestra herencia, hay que obedecer los mandamientos, hay que reconocer que no han quedado abolidos ninguno de esos mandamientos a regla de oro, ni Shabbat, o días de reposo, como dicen otras versiones, días de reposo, o Shabbat, o día del sábado. Entonces vemos qué importante. Si vosotros sois de Cristo, quiero decirles en esta hora, mis amados hermanos, cristianos de otras denominaciones, que si ustedes son de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham soy, porque Abraham era temeroso, obediente a los mandamientos, ya se los había enseñado el Eterno. Por eso necesitaba un hijo primogénito para llevar ese legado de generación en generación. Y por eso el Eterno en la profecía vemos que mezcló estas 10 tribus entre las naciones con el único propósito, lo hizo el Eterno para que le conociésemos mezclado ya. Entonces los iba a traer, los iba a volver a regresar a casa hasta cumplir esa labor. Entonces por eso decía el Chaleab que si vosotros sois de Cristo, la simiente de Abraham sois.
San Juan capítulo 14, 14 y su versículo 49. San Juan 11, corrección, San Juan capítulo 11, Juan 11, 49. Dice así la palabra del Eterno, dice así, y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Vemos aquí tenía cumplimiento ya la profecía. Estaban buscando para que se cumpliese la profecía, que era necesario que muriera uno por redención. ¿De quién? ¿De quién? Por la redención, por el bien de Israel. ¿Se recuerdan aquel tratado oral judío, donde decía: aunque somos tus antepasados, pero tú eres mayor que nosotros, tú llevarás nuestras iniquidades, por el bien de quién, por el bien de Israel. Aquí se cumple. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Yeshua había de morir. ¿Por quién? Por la nación, por el bien de Israel, y no solamente por aquella nación, más también para que juntase en uno los hijos de Elohim, los hijos de Dios que estaban derramados. Oiga, entonces aquí nuevamente, aquí está nuevamente otra parte de la profecía cumpliéndose en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Entonces, y no solamente por aquella nación, o sea, aquella nación, ¿a quién? A la casa de Judá, aquella nación que ha estado siempre en casa, más también para que juntase en uno, porque la profecía viene diciendo que las dos casas tienen que estar juntas nuevamente. Entonces, por eso no nos conviene, hermanos, hermanas, a ponernos a pelear con la casa de Judá y decir: ellos son más, nosotros también somos más que ellos. No, entonces el objetivo del Eterno es que todos seamos uno solo ahora, y no solamente por aquella nación, más también para que juntase en uno los hijos de Elohim, los hijos de Yahweh que estaban derramados. Oiga, entonces vea qué importante, qué interesante. Así que desde aquel día consultaban juntos de cómo matarle. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que tener cumplimiento la palabra. Aquí nos quedó bien claro que como era el Cohen Gadol, el sumo pontífice. Entonces dijo, no lo dijo de él mismo, sino que lo dijo en base, cumpliéndose ya esta profecía, que también convenía traer a los otros que estaban derramados. Entonces aquí entendemos bien claro a quién se venía refiriendo desde el antiguo, desde el primer pacto hasta el segundo pacto, que es el Brit Hadashah. Entonces veamos qué importante, de lo que vemos que como el Eterno en Génesis 17 vemos todo, cómo cambia todo, y 35:11, luchar con Jacob saldría una nación, conjunto de naciones, sus 10 tribus. Entonces vemos qué importante es importante entender la profecía del Eterno, que sus ovejas saldrían. Proverbios, vemos en el libro de Proverbios, encontramos algo que conoce el rostro como el rastro de la culebra, aquella profecía. Vemos como el libro de Proverbios menciona, solo lo voy a tocar de paso. Conocemos en Proverbios 30 que él conoce, ¿quién conoce el rastro de la culebra? Son ocultas, son misterios ocultos. O el Elohim parece imposible para los hombres, pero para él nada es imposible. Entonces vemos aquí Juan 53, 4. Así que desde aquel día dice que consultaban, procuraban matarle. Por tanto, Yeshua ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de ahí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llamaba Efraín, y estábase allí con sus discípulos, porque a esa misión venía, a buscar a las 10 tribus y buscar a los gentiles, porque ya se habían mezclado sin darse cuenta. Por eso decía Pablo que si ciertamente de Yeshua soy, la simiente de Abraham somos. Entonces vemos cómo paulatinamente la palabra, vemos cómo lo anunció ya, único que hoy a mayor escala hoy se ha cumplido. Entonces vemos qué interesante. Ya no andaba abiertamente, y dice que entre los judíos se iba hacia Efraín, donde estaban metidos quienes en las iglesias cristianas, para que iglesias vuelvan y entiendan que se están alejando en vez de acercarse. Muchos líderes religiosos piensan que están bien, pues a su manera están ellos adorando a su manera, pero están verdaderamente equivocados, porque vemos el mandamiento, la orden que traía Yeshua, como dijo. Vemos qué interesante se ha puesto esto, hermanos. Hoy vemos que no venía directamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que cómo eran estos gentiles, eran los otros gentiles representados ya mezclados con las
con las 10 tribus. Entonces, ¿por qué? Porque es interesante conocer esto. Dice que los fines de los tiempos no vendrán si antes no hay entrado a la plenitud de los gentiles. Matitiajo, Mateo 24:14, solo lo hemos tocado así de paso, no lo vamos a, pero para que vean, Hechos 26:1, dice así la palabra del Eterno, dice así: entonces Agripa dijo al Chaliab, Pablo, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí diciendo: acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde la mocedad, oiga, mi vida desde la mocedad, desde mi juventud, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos lo saben. Entonces vemos Pablo aquí, en pocas palabras, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, celoso, fariseo, guardador de mandamientos y de fiestas. No vemos a un apóstol que era desobediente al Eterno desde su mocedad. Él conocía todas las costumbres, todas las halajá de la casa de Judá. Entonces, pero el propósito de nuestro Dios era, lo había preparado para que llevase esta palabra, este alimento de verdad, y que vemos allá que me rodean cadenas, dijo el Chaliab Pablo, y que el compromiso era en buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran las 10 tribus, pero ahora había ya un problema porque ya se había mezclado con los gentiles, también los gentiles, andaba buscando gentiles, por eso dijo, y me voy pues a los gentiles. Vemos más adelante, decía el Chaliab, me voy a los gentiles, a buscar las mezclas de la casa de Efraín, de las 10 tribus. Por eso el Eterno los mezcló entre las naciones para llevarnos ese mensaje, para enseñarnos también sus leyes, sus mandamientos, su fiesta, su Shabbat. Hoy es un día de fiesta, Baruch Hashem, un día creado desde antes de la fundación del mundo para la humanidad, para obedecer, para poderle conocer a nuestro Elohim. Entonces vemos qué importante se va poniendo. Dice así el versículo 6, donde estábamos en Hechos 26, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo, sea celoso, guardador al extremo, con gran amor, con gran ahínco, como lo hacía el Chaliab Pablo. Entonces vean qué interesante, hermanos. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado en juicio. Entonces vean aquí, porque ya lo acusaban a Pablo que quería meter gentiles. Entonces, y no se daban cuenta los grandes maestros de la cátedra de la ley, que estos gentiles eran parte, ya se habían mezclado con las 10 tribus, Baruch Hashem. Entonces vean qué interesante se va poniendo esta hora. Así de que vamos a ir ya saliendo, hermanos, porque también el tiempo nos avanza. Tenemos que salir con este sexto tema. Entonces vamos a ver que para poder ser salvos, eso lo vamos a ver más adelante al terminar de pasar estos 8 temas de las 2 casas, el misterio de Israel y los gentiles. Vamos a pasar otro tema más importante. ¿Qué vamos a hacer ahora con la venida de nuestro Yeshua? Y cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer para ser salvos. Entonces vamos a ver qué interesante se va poniendo. Entonces veamos lo que estaba. Entonces, confrontando, lo acusaban que había metido gentiles al templo, pero no entendían que estaba regresando a las tribus gentiles, a la Torá, que estaban perdidos. Entonces, veamos qué importante. Entonces a Pablo aquí lo estaban acusando de que él había metido gentiles al templo. Entonces, pero no se daban cuenta de que estos gentiles eran mezcla, eran de la ya pertenecientes a las 10 tribus, a la casa de Efraín, a la casa de Israel, a la casa de Jacob. Entonces vemos qué importante, hermano, cómo se va poniendo esto. Dice, vamos a volver nuevamente al primer Brit. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 12, dice así la palabra del Eterno, dice 12:3, dice:
Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vean, le dijo a Abraham, qué promesa más grande, todas las familias de la tierra, porque estos gentiles ya eran mezcla. Aquí lo está confirmando y vemos a grandes rasgos, a la profundidad de la profecía que hemos venido viendo, que hemos venido trazando, que el Eterno le dijo a sus profetas que los mezclaría entre las naciones para que me conozcan. Ahí lo confirma. Ustedes se pudieron haber dado cuenta. Si no han entendido, pues vuelvan a consultar los videos que se han ido pasando. Entonces vean qué importante se va poniendo. Entonces vemos aquí mismo en el primer Brit, el libro de Bereshit, Génesis, dice así la palabra del Eterno, 26:4, dice así, ¿por qué lo estamos tocando? Y multiplicar, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Vemos, ¿por qué? En cuanto yo Abraham su voz, fue obediente. Entonces, todas las naciones. Entonces, ¿por qué? Porque se mezclaron las 10 tribus. Entonces ya hay problema. Entonces estos gentiles, sin darse cuenta, están ya mezclados. Entonces por eso él anda buscando gentiles, porque estos son mezclas de los 10 linajes, de las 10 tribus perdidas entre las naciones. Entonces vean qué interesante se puso, hermanos. Entonces y también dice Bereshit 28:14, lo puede consultar usted, que no eran gentiles sino de las 10 tribus. Entonces vamos a ver, lo vamos a tocar quizás para que no perdamos la secuencia. Entonces dice así el libro de Bereshit. Libro de Bereshit dice así la palabra del Eterno, 28:14, dice así, hermano, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente, porque era necesario mezclarse para que pudiésemos lograr, para que estos gentiles también empiecen a recuperar vida, empiecen a recuperar su heredad, su Torah. Entonces, por eso vamos a ver los gentiles ya metidos en el santuario, van a hallar algo diferente. ¿Por qué? Porque no tienen ley, anteriormente no teníamos ley, no teníamos nada, no teníamos mandamientos, no teníamos fiestas, Shabbat, no teníamos nada. Entonces era necesario que el Eterno, que esta palabra, esta profecía se cumpliera, y se cumplió. Entonces aquí vemos ya esto, hermanos. Esto es algo nuevo, podría parecer para muchos, pero vemos las buenas noticias es esto. Entonces que no eran gentiles, sino que de las 10 tribus. Vemos que una braja en lo que dice el Chaleab, en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas, lo que decía en el libro en Hebreos, Vibrajú, Beja, Kol, Mispahato, Gedama, en ti serán benditas todas las naciones. Gran promesa, veamos Hechos 26. Aquí, Hechos capítulo 26, dice así la palabra de Hechos 26, gran promesa, Hechos 26:8, Hechos 26:8 y 14, vamos a tocar Hechos 26, dice así la palabra del Eterno, que juzgase cosa increíble entre vosotros, que Elohim resucite los muertos. Entonces vemos muertos refiriéndose a quienes, a las 10 tribus que están mezcladas, perdiendo, muertos espiritualmente hablando. Y vemos que juzgase cosa increíble entre vosotros, que Dios, que Elohim resucite los muertos. O sea, los gentiles también están muertos, porque sin ley, sin Cristo y sin esperanza. Pero el Chaleal les decía, a los de Galacia, empezaba ya, a los de Galacia, ahí estaban ya sabiendo, están mezcladas esas tribus, que si nosotros sois de la simiente de Abraham, ciertamente hijos de Yeshua sois. Si vosotros sois hijos de Yeshua, ciertamente la simiente de Abraham sois. ¿Por qué? Ahí se cumple lo que decíamos en Bereshit. No hay que perder esa secuencia. Veamos el versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebraica. En lengua hebraica, Shaul. Si lo traducimos a hebreo, Shaul, ¿por qué me persigues?
dura cosa te dar cosas contra aguijones, o sea, contra mi palabra. Y yo no entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adón? El Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Ahora yo te estoy reclutando, porque eres conocedor de la Mosesá, de todas las costumbres, y para que le enseñe. Entonces vemos cuando el Chaliab Pablo habla de hebreo fariseo, para eso lo había escogido el Eterno, porque él era el idóneo, porque conocía todas las costumbres, las halajá, y sabía que era un hombre sumamente preparado, que era capaz. Era el líder perfecto, el líder verdadero, un prototipo más de Yeshua, que él tenía las cualidades, la capacidad de enseñarle todas las costumbres, todo lo que el Chaliab sabía a los gentiles, porque ya había un problema, porque las 10 tribus estaban mezcladas entre los gentiles. Entonces vemos qué interesante cómo se va, hermanos, cómo se va poniendo esto. Entonces veamos bien importante. Entonces cómo ha venido la palabra viajando por todo el mar de la Biblia. Entonces el versículo 14, entonces, ¿por qué me persigues? Porque eres el idóneo para que tú vas a traerme a los gentiles, vas a traerme a 10 tribus que están perdidas. Entonces, porque ya están mezcladas. Entonces, lo que decía Ezequiel 37, habla de muertos. Lo que hablaba aquí, muertos, ¿en qué manera? Pablo está haciendo esto realidad, dándole vida, buscando esas ovejas perdidas a estos gentiles, dándole vida, haciéndoles que recobren su herencia, que busquen su Torah, y lo que decía Efesios 2 también, Hechos 26, 14, y veamos el 17, el cual tomando usaban de remedios, ciñendo la nave y teniendo temor de que diesen en asirte a baja de las velas, eran así llevados. Cuando el Chaliab era llevado porque era acusado, más que muchos. Después dio ella un viento repentino que se llamaba Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo resistir contra el viento, lo dejamos y éramos llevados. Entonces vean las travesías que pasó el Chaliab, el sufrimiento, porque lo acusaban de meter gentiles, pero ya, si nos hemos dado cuenta, era ya parte de la profecía. Entonces vemos qué interesante cómo se va poniendo esto, hermanos. Vemos 21-28, dice así la palabra. Dice la palabra del Eterno, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley, y este lugar, además de esto, ha metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo. Entonces aquí se cumple lo que el apóstol sufría. Entonces lo acusaban de haber metido gentiles, y no se daban cuenta todos los maestros de la ley de que estaba ya en la profecía. Estos gentiles eran pertenecientes, ya mezclas de las 10 tribus. Entonces aquí los acusan que está contaminando el santuario, está metiendo gentiles. Entonces entonces vemos que cuando el Chaliab queda en libertad, entonces tienen que llegar por eso se hace el concilio de Rishalá, el concilio de Jerusalén, y se preguntaban, pues, ¿qué vamos a hacer ahora con estos gentiles? Entonces vemos qué interesante se pone, se malentiende, malas lenguas, la mentira corre más que la verdad. Jamás Pablo habla en contra de la Torá, sino que vemos que la misión que él tenía, según los pasajes que hemos visto, habla pues de que estos gentiles, que estos estaban muertos, lo que le decía la profecía en Ezequiel 37. Entonces él los andaba buscando, los mete al santuario. ¿Por qué? Porque tienen que recobrar vida nuevamente, y llegando llegando al santuario, llegando a la quejilá, a la casa de oración, es como se puede recuperar vida, cómo volver que tienen que activarse esas raíces, esa herencia. Entonces vemos que cómo la palabra pues nos va hablando, nos aclara, nos despeja nuestra mente, nos ha desvirtuado de toda mentira, de toda mala enseñanza que habíamos aprendido anteriormente. Hechos 25:7 dice así la palabra del Eterno. Hechos capítulo 25 y su versículo 7, el cual venido le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Chaliab, contra Shaul, Pablo, muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. O sea, vean, cuando
cuando hay mentiras, hermano, y cuando alguien quiere defender su fe y no tiene bases bíblicas y que le ha puesto otro nombre que no es el verdadero nombre a la congregación donde tú te reúnes, entonces no teniendo bases no puedes comprobar nada. Entonces vemos que dice que no había nada, no se pudo comprobar nada contra el apóstol. Entonces dice el verso 8, alegando él por su parte, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces vemos cómo veamos 28, 17, dice así, y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron juntos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces vean, yo no haciendo nada, vean todo lo que pasó el Chaleá por el amor de buscar a los gentiles, de buscar a esas 10 casas, a esas 10 tribus. Entonces vamos a ver, hermanos, algo bien importante de todo esto. Dice así la bendita palabra del Eterno. Vamos a ver, primera de Juan, el libro, en una de las cartas de las epístolas, primera de Juan, capítulo 3 y su verso 4, dice así: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces vean, no solamente de adulterar, fornicar con una mujer, sino que el desobedecer a estos mandamientos, el faltar a uno de estos mandamientos, de la regla de oro de Éxodo 20, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces vemos qué importante, por eso aquí en su defensa de lo que acabamos de ver en este capítulo de los Hechos, vemos la defensa que hace, o sea, no he hecho nada. Entonces Romanos 11, 25 y 26, Romanos 11, 25 y 26, vamos a ver qué importante. 11, 25 y 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Por eso decíamos el tema de las 2 casas, el misterio de Israel y los gentiles. Este es el misterio revelado, la verdad revelada ahora. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, las mezclas que se hicieron entre esas 10 tribus, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y que quitará de Jacob la impiedad. Entonces vean, por amor, este es el amor del Eterno, que quería mezclar a esas 10 tribus para que conocieran, porque estas 10 tribus eran conocedoras de mandamientos y de ley. Acordémonos que se revelaron allá en el primer Brit, y cómo esta profecía los ha mezclado entre las naciones. Entonces, ¿para qué? Para que también los gentiles en esas mezclas aprendiesen a obedecer mandamientos, regla de oro, los preceptos que decíamos, esos 613 preceptos tienen que existir en nuestra Neshama, en nuestro corazón. Y vean, luego todo Israel será salvo, como está escrito en la edición Israel. Sabemos, cuando hablamos de Israel, habla de las 10 tribus mezcladas entre las naciones. Entonces aquí ya, por eso dice ora gentiles, ora griegos, ora judíos, ora gentiles, ora griegos. Entonces, por eso la palabra, hermano, entonces aquí ya resta al gentil que busque su herencia, que regrese a casa, que vemos qué interesante se pone. Esta es la llave, el medio para poder entrar, conocer a Yeshua, para decir yo amo a Yeshua. Entonces yo estoy bajo el segundo Brit Hadashah, y yo solo creo en Yeshua. Creer en Yeshua es tener los mandamientos, fiestas, leyes. Es que Yeshua era de leyes, entonces de mandamientos, reglas, de renglón tras renglón, como dice la profecía. Entonces vean qué interesante se puso ahora. Primera de Juan 3:4 decía que nos aclaraba también. Entonces vemos como en Génesis, se recuerdan en Génesis que Jacob le da la bendición plenitud de gentes, Melo Hagoyim, en Bereshit 48:19, Jacob le da la bendición. Entonces vemos plenitud de gente, Melo Hagoyim, hasta que los 10 tribus entren, hasta que Efraín entre, quiere decir, y que
porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de Efraín. Entonces, por eso, hermanos, Apocalipsis sigue diciendo que salgamos de ahí, que salgamos de donde estamos, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de estas plagas que vendrán, porque este furor ha llegado hasta mí, dice Yahweh, dice nuestro Elohim. Apocalipsis 18:4 siempre le hemos venido repitiendo, porque Él está llamando que salgan los gentiles de donde están y que lleguen, vuelvan a casa, que busquen su Torah, que cobren, que vengan a recobrar su herencia. Entonces Juan, por eso decía Yohanan 8:38, dice así la palabra del Eterno, dice así la bendita palabra del Eterno, Baruch Hashem, para todos, hermanos, hermanas, que están ya preparándose para este día de Shabbat. Luego, pues, de este tema, pues, nos vamos a dirigir, pues, su servidor, mis pajas con toda mi familia, para la Quejilá. Entonces, pero no quería irme, hermanos, sin antes terminar de pasar el sexto tema, porque necesitamos pasarlo, terminar, completar esos 8 temas para ir ya hablando solo entrar ya al Brit Hadashah, y vamos a darnos cuenta que el Brit Hadashah está compuesto de leyes, de fiestas, mandamientos. Dice así, Yohanan, decíamos ahí, decíamos, hermanos, 8, Yohanan 8, decíamos, vemos que interesante se va poniendo la palabra del Eterno. 8:32 dice así la bendita palabra del Eterno. Veamos, dice así, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Acuérdate del día del reposo, de la fiesta. Entonces, esta es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará. La verdad os hará libre, les dará libertad. Entonces, que recobren la herencia, que recobren su Torah, lo que habían perdido anteriormente. La verdad liberta, verso 26. Dice así, vean cómo dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Entonces vean que lo que decía Yeshua, que regresen a casa. Vean, entonces yo la verdad hablo, no hablo mentiras, no vengo a engañar a nadie, decía Yeshua. Entonces veamos lo que dice Jeremías 33, dice así la palabra del Eterno, Jeremías capítulo 33 y su versículo 38, Jeremías 33, 23, Jeremías capítulo 23 y su versículo 38. Entonces dice así el profeta, el Neviín, dice así, hermano, mas si dijereis carga de Yahweh, por eso Yahweh dice así, porque dijisteis esta palabra, carga de Yahweh, habiendo enviado a deciros, no digáis carga de Yahweh. Entonces veamos, no digáis carga de Yahweh. Entonces, ¿por qué? Porque su yugo es fácil, ligera su carga. Se quiere decir que es fácil de entender cuando tenemos un corazón dispuesto, abierto, para guardar, obedecer. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizarán? Dice, ¿hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizarán mentira y que profetizarán engaño de su corazón? ¿Hasta cuándo? Entonces, vean, los verdaderos profetas no mienten. Los profetas hoy en día que han salido autodenominados ser profetas, y vemos que quedan mentirosos delante del Eterno, porque no tienen fiesta, no tienen mandamiento, no tienen nada. Entonces, ¿hasta cuándo será el engaño? Dice el Eterno. ¿Hasta cuándo será el engaño? Entonces, ¿hasta cuándo surgirá el engaño? Hermanos, hermanas, énfasis, el Eterno toma a Israel como un instrumento, fructificada, obedecer la Torah, humilde, servir, humilde, y es igual de, podemos encontrar que una vez hallemos al Mesías, salgamos de su paganismo. Fiestas, según Levítico 23, fiestas solemnes como la lluvia tardía, para guardar los mandamientos por la esencia que habíamos perdido. O sea, es la esencia, es la herencia, lo que el Eterno les dijo allá con Moisés, que les daba la herencia, los mandamientos dados en el monte Sinaí, y que luego vemos a través de la profecía,
a través de la profecía los haría en un nuevo pacto, en un corazón de carne, un corazón frágil, humilde, fácil de asimilar, fácil de que penetre. ¿Por qué? Porque si seguimos duros, pues va a ser difícilmente que el Mesías entre en nuestras vidas. Entonces, amar al Mesías no consiste en decir, bueno, yo le amo, sino que consiste en obedecer, porque Él nos va a enseñar, nos va a dar una cátedra, una enseñanza tremenda, hermanos, que nos va a conmover, nos va a asustar. ¿Por qué? Porque habíamos creído, nos habían enseñado mal. Así de que Baruch Hashem a todos, que el Eterno pues les dé mucha braja en este día, y pues y shalom a todos, a todas donde se está oyendo, donde se va a oír esta palabra. Bendito sea el Eterno, con su raja, amén, con su misericordia nos tiene con vida, y nosotros pues tenemos que tener una biná, un entendimiento para que nuestra Neshama nos conecte al Mesías, y nos conecte a los mandamientos, nos conecte a las fiestas, nos conecte a la obediencia. Así de que Baruch Hashem a todos, y pues nosotros pues nos vamos ya a la Kehilá. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos.